Breve exposición de la filosofía de Hume. Nacimiento 1711. Muerte 1776. La experiencia en Hume, conocimiento y ética. Hume mantendrá que podremos hacer de la filosofía un saber firme al modo de las ciencias naturales si la fundamentamos en el conocimiento de la naturaleza humana. La ciencia del hombre debe basarse en la experiencia y en la observación, y no en especulaciones o en meras deducciones. El hombre es un ser racional, por lo que una investigación necesaria será el estudio relativo al entendimiento. Pero también es un ser de acción, un ser práctico, por lo que otro estudio deberá referirse a la moral. Teoría del conocimiento. Hume llama percepciones a los contenidos de la mente y los divide en impresiones, datos de la experiencia presente y que tienen las características de fuerza y vivacidad, e ideas o imágenes débiles de las impresiones. Mediante la imaginación y la memoria podemos hacer que las impresiones aparezcan de nuevo como ideas. Para Hume, la imaginación es la facultad que más determina nuestro modo de considerar el mundo y está sometida a las leyes de la asociación, leyes que rigen la aparición de las ideas en nuestra mente y que son la ley de la semejanza, la ley de la contigüidad en el tiempo y en el espacio y la ley de la causa y el efecto. El conocimiento humano se divide en dos tipos, en de las relaciones entre ideas y en de las cuestiones de hecho. El primero da lugar a la matemática, se basa en la razón, es independiente de la experiencia y permite alcanzar proposiciones necesarias. El conocimiento que se refiere a las cuestiones de hecho depende de la experiencia, no puede trascender los límites de lo percibido y no es un conocimiento necesario, pues siempre cabe que se dé algo contrario a lo que hasta ahora hemos experimentado. Hume ofrece un criterio para decidir acerca de la verdad de nuestras ideas. Solo podemos tener conocimiento, dice nuestro filósofo, de aquello que se muestre a la percepción. Una idea es legítima o verdadera si tiene a su base una impresión. Nuestras impresiones son el límite del conocimiento. Con este criterio examinará y criticará las concepciones tradicionales de la filosofía. Crítica a la idea de sustancia. Esta idea, piensa Hume, carece de fundamento, pues no reposa en ninguna impresión. No tenemos, por ejemplo, ninguna impresión de una mesa como siendo sustancia. Tenemos solo impresiones de su color, de su tamaño, de su peso, etc. Las cosas agotan su ser en las características sensibles que de ellas experimentamos. Crítica a la idea tradicional de causalidad. Para esta concepción tradicional es posible el conocimiento a priori de vínculos causales. Además, afirmará, si A es causa de B, entonces en A se encuentra cierto poder, virtud o capacidad para producir B, y si A es causa de B, entonces necesariamente cuando en el mundo tengamos A, deberemos tener B. Hume negará todo ello señalando, primero, que las relaciones causales entre las cosas no se pueden establecer a priori, mediante la comprensión de los conceptos de dichas cosas. Nuestro conocimiento de dichas relaciones es sólo un conocimiento empírico, pues se trata de cuestiones de hecho. Por otro lado, nos dirá Hume, si describimos lo que experimentamos cuando percibimos una supuesta relación causal, no encontraremos ni aquel poder ni necesidad defendidos por la concepción tradicional de la causalidad. No encontramos ningún poder, solo vemos que a una cosa le sigue otra. Encontramos sucesión de fenómenos, pero nada más. Y esa sucesión no garantiza ninguna tesis relativa a necesidades. Solo podemos hablar de necesidades para referirnos a aquello cuya negación da lugar a contradicciones, pero de ningún hecho podemos decir que su contrario sea imposible. Ello implica que nuestras expectativas respecto de los acontecimientos futuros no están fundamentadas racionalmente. Hume encuentra que dicho fundamento reposa más bien en el hábito, en la costumbre. Cuando hemos experimentado reiteradamente la conjunción entre dos cosas, por ejemplo, que B sigue habitualmente a A, entonces dicha costumbre lleva a nuestra mente a suponer que en el futuro debe ocurrir que si se da A, debe darse también B. El hábito como disposición mental, producto de la experiencia reiterada, está a la base de nuestras creencias
sobre los hechos futuros. En cuanto al supuesto conocimiento del mundo exterior a nuestra mente, Hume afirmará que nuestras tesis relativas a la existencia de una realidad exterior, distinta a nuestras impresiones, están basadas en la causalidad. Creemos que los objetos exteriores son la causa de nuestras impresiones. Pero esta tesis no tiene fundamento empírico, pues no podemos conocer otra cosa que no sean nuestras impresiones. Hume defiende el fenomenismo. Solo conocemos las percepciones. Las impresiones son los datos primitivos del conocimiento. No conocemos una realidad distinta a nuestras percepciones. De la realidad exterior tenemos simple creencia. La existencia de Dios. Según Hume, Dios es incognoscible, no se puede demostrar su existencia, porque solo es demostrable aquello que implica contradicción, pero la no existencia de un objeto no implica contradicción alguna. Luego las demostraciones tradicionales relativas a Dios no sirven. Ni siquiera la que hace mención a la causalidad en relación al orden del mundo, que de todas las pruebas es la mejor. El yo y la identidad personal. Hume niega que el yo pueda entenderse como una sustancia. Si decimos que somos una sustancia, esa tesis estaría fundamentada si tuviésemos una impresión correspondiente a dicho carácter sustancial, una impresión permanente a lo largo de nuestra vida psíquica, pero eso no es así. Más bien ocurre que a una impresión le sigue otra y a esta otra. No encontramos ninguna impresión constante. No existe el yo como sustancia distinta de las impresiones e ideas y que sea algo así como un sujeto permanente de los actos psíquicos. Nuestra conciencia de identidad no proviene del supuesto carácter sustancial de nuestro yo, sino más bien de la memoria de la sucesión de distintas impresiones. El yo, dice Hume, no es otra cosa que el conjunto de impresiones, de actos psíquicos. El emotivismo moral. Hume se pregunta en qué medida la razón o el sentimiento es el fundamento de la moral. La mayor parte de los filósofos anteriores, particularmente Sócrates y Platón, defendieron el racionalismo moral, teoría para la que la distinción entre lo bueno y lo malo tiene su origen en la razón. Hume comienza señalando que ciertamente la alabanza o censura moral parecen estar relacionadas con la utilidad de la cualidad, amabilidad, honestidad, o de la acción, justicia, robo, moralmente valorada, y se premian o se castigan en función de sus consecuencias, de si nos mejoran o perjudican. Aquí la razón tiene algún papel, pues puede encontrar qué medios debemos utilizar para conseguir lo beneficioso para la sociedad. Pero Hume afirmará la insuficiencia de la razón en la experiencia moral y pondrá al sentimiento como fundamento moral. Si la razón fuese el fundamento de la moral, entonces lo moral tendría que ser o bien una cuestión de hecho o bien una cuestión de relación. Lo moral no es una cuestión de hecho. Si hacemos una descripción exhaustiva de todos aquellos elementos que forman parte de una acción que despierte en nosotros una valoración moral, no encontramos el supuesto carácter de bueno o de malo de dicha acción. Los hechos y los elementos que componen los hechos son todas aquellas cosas que se dan a la percepción. Percibimos los objetos físicos, sus colores, sus características espaciales, pero no percibimos el carácter de bueno de esa acción. Lo moral no es un rasgo físico de ella. Pero lo moral tampoco es una cuestión de relación. Para examinar el valor moral de una acción o de una cualidad, hay que relacionarlas con otras acciones, objetos o cualidades, pero aunque logremos captar perfectamente las relaciones que esa acción o esa cualidad mantiene con otras cosas, de nuevo, el carácter de bueno no aparece en la descripción de dichas relaciones. La moralidad está determinada por el sentimiento. El asentimiento o rechazo moral no consiste en el descubrimiento de una nueva relación entre las cosas, sino, dirá Hume, en la respuesta emotiva ante ellas. Llamamos virtuosa a cualquier acción o cualidad que da al espectador un sentimiento placentero de aprobación. Hume encuentra una analogía de la moral con la experiencia estética. Lo bello depende de ciertas relaciones, pero no es el conjunto de relaciones. La belleza no es un hecho, ni una parte de un hecho, no es una propiedad del objeto, es sólo el efecto que un objeto produce en nuestra mente. Además, el sentimiento es el fundamento de los fines. En tanto que algo es un buen medio para alcanzar un fin,
lo valoramos moralmente, por lo que el fin es esencial en toda cuestión moral. Sin embargo, la razón solo puede mostrarnos que es un buen medio para conseguir el fin, pero no puede hacer que algo sea un fin para nosotros. Hasta que el sentimiento no se despierta en nosotros ante algo, dice Hume, ese algo no es un fin para nosotros. El sentimiento positivo por la felicidad del género humano y el negativo por su miseria son los sentimientos principales que se despiertan en nosotros y provocan nuestra valoración moral. En conclusión, según Hume, hay dos esferas de nuestra subjetividad. Por un lado, la esfera de la razón, dirigida al conocimiento de lo verdadero y lo falso, y que nos descubre lo que hay, los medios para alcanzar un fin y es eterna. Y por otro, la esfera del gusto, que provoca sentimientos de belleza y deformidad, de vicios y de virtudes, embellece y da más a lo real, y que es el resorte de la acción, pues nos da fines y depende de nuestra constitución animal.